Hola a todos, Dios les bendiga, hermanos. Estamos llegando por este medio en estos días donde realmente extrañamos el reunirnos, el congregarnos. Las circunstancias nos han llevado a esto y bueno, tenemos la posibilidad de poder llegar a ustedes a través de esta manera, de este medio. Sin duda que vivimos días distintos, días que no se habían visto antes. Aún el mundo reconoce esto, que son cosas y es una crisis que antes no se había vivido, porque no es solo la parte de la salud lo cual afecta y esto realmente preocupa, sino que también es una crisis en lo económico que está afectando el trabajo y no es de un porcentaje bajo, sino de altísima gente en todos los países. Ahora, en medio de esta circunstancia, en medio de estos tiempos, estamos nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, sus hijos, y en este tiempo donde se escuchan muchas voces, donde escuchamos muchas palabras, muchos consejos, y creemos que todo movido con la mejor de las buenas intenciones, nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que en estos tiempos Dios habla por su Hijo Jesucristo y tenemos la palabra de Dios, lo cual nos revela y nos hace entender los tiempos que vivimos, que sin duda la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, el arrebatamiento de la Iglesia sin duda está a las puertas, pero en medio de todo esto nosotros estamos inmersos en todas las situaciones que la sociedad vive y que nosotros como parte de la sociedad vivimos. Así que en esta hora quiero compartirte una palabra donde queremos ver que Dios nos habla cuán importante es nuestra fe. Justamente por ella es que somos salvos, no por obras que hayamos hecho, sino por la confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz y aceptamos la obra que Él hizo, le aceptamos a Él, le rendimos nuestra vida a Él y esto es por la fe. Ahora también, para caminar en esta vida, para peregrinar, necesitamos también la fe, no perder la confianza. Los días justamente de crisis son para que nuestra fe, si es probada y de hecho es probada, pueda salir realmente pura. Dice que la fe es probada como se prueba el oro y dice que la fe, dice la palabra de Dios, ahora lo vamos a ver en la primera carta de Pedro, de que la fe es más preciosa que el oro. Y vamos a leer, si usted tiene su Biblia allí en su casa y quiere acompañar la lectura, en la primera carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, en el versículo 3, y dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sabemos que el motivo principal por el cual Jesucristo dio su vida en la cruz de Calvario fue para que tengamos vida eterna. Luego, dice la Biblia que si el Padre nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tenemos esa confianza de que Dios nos guarda. Pero estos tiempos nos llevan a entender que en todo debemos depender de nuestro Dios. Estos tiempos nos hablan de la dependencia.
entendiendo en primer lugar que tenemos una herencia, y que no es una herencia para esta tierra, sino es una herencia de vida eterna. El apóstol Pedro comienza alabando a Dios justamente, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En estos días vemos que la gente quiere poner la esperanza en las noticias, de que vengan buenas noticias, de que la crisis de alguna manera va llegando a su fin, y tiene la esperanza en que los científicos puedan encontrar una solución, tiene la esperanza en que esto se detenga. La esperanza del creyente es una esperanza en Dios y es una esperanza real, de que los propósitos de Dios se van a cumplir. No queremos que la gente sufra, no queremos que, mucho menos que muera la gente, pero Jesucristo mismo nos habla en cierto momento la importancia de arrepentirse, de volverse a Dios. ¿Recuerdan el pasaje cuando a Jesús le dicen que Pilato ha mezclado la sangre de algunas personas con la de su sacrificio? Jesús le da una reflexión y le dice, de todos modos, si no se arrepienten, no es porque sean más pecadores, sino que más aquí, más allá, nos va a tocar morir, y nosotros, aun si Cristo no viniera antes, nos va a tocar partir de esta tierra. El asunto es, luego que partimos de esta tierra, entonces, unos antes, otros después, y aún encontramos gente de Dios que partió joven. Siempre recuerdo a Juan el Bautista como alguien que Dios lo usó tremendamente. Jesús mismo le reconoce como alguien que nacido de mujer hasta ese momento no había mayor, y sin embargo llega su tiempo y parte. Ahora Jesús también le recuerda a esto que le comentan de estas personas que murieron allí, su sangre mezclada con la de los sacrificios que había hecho Pilato. También que había ocurrido otro incidente en el que habían muerto 18 porque la torre Siloé le había caído encima. Jesús dice lo mismo. Dice, bueno, es que estos eran más pecadores, por eso le pasó esto. No, de todos modos perecerán. Y él le dice a los que le están comentando, si ustedes también no se arrepienten. Y arrepentirse es buscar a Dios, es volverse a Dios. Es una decisión. Ahora, para aquellos que estamos en el Señor, que un día nos volvimos al Señor, un día pusimos nuestra vida en sus manos, y dice la palabra que los que creyeron en Él, los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos esa esperanza, que es una esperanza real, y es de una herencia real, y no es una herencia de cosas materiales. En estos días se ve como de un día para el otro todo lo material es trastocado. Se ve como todos los planes, las agendas del mundo, en lo económico, en proyectos, en eventos, todo cae de un día para el otro. Entonces se ve la fragilidad de estas cosas y aún la fragilidad de la vida del hombre. Pero los hijos de Dios, los creyentes, tienen una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice la Biblia, reservada en los cielos para nosotros. Y dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y luego habla justamente de que podemos enfrentar dificultades, y de hecho la estamos enfrentando. Todos sufrimos esta crisis de una manera u otra. Ahora, como hijos de Dios, dice que podemos ser afligidos por un poco de tiempo si es necesario para que nuestra fe sea aprobada. Y sin lugar a duda, que en este tiempo nosotros los creyentes nos volvemos a Dios, y aún escuchamos como muchas veces mencionamos y vamos al texto que dice allí que si se arrepintiere mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y le buscaremos al Señor. O sea, nos habla a los creyentes de volvernos
a Dios. Entonces, las pruebas, las crisis son oportunidades para confirmar nuestra fe, aferrarnos al Señor, mantener nuestra fe, nuestra confianza en Dios, aunque seamos probados. Porque tenemos la confianza que hay un poder que nos guarda. Porque dice allí que somos guardados por el poder, y este poder no es un poder humano, es el poder de Dios, es Dios mismo guardando nuestras vidas. Es Dios mismo guardando nuestras vidas, es su poder. Pero ¿cómo es que actúa en la vida de nosotros los creyentes? Dice, mediante la fe. Yo tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en sus promesas, tengo que confiar en sus palabras. Es verdad que nos llegan muchas noticias y comenzamos a escuchar las noticias. Es notable cómo llegan audios anónimos allí. Quizás que sea gente que está atemorizada y no la criticamos. No estamos para criticar porque la gente tiene temor. Se le ha infundido temor. Pero nosotros los creyentes tenemos que confiar en el poder de Dios que nos guarda. Y dice que esto actúa mediante la fe. O sea, yo tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en sus promesas. Dice que nos ha dado grandísimas promesas. Y están en la palabra de Dios. ¿Cuánto se ha leído el Salmo 91 en estos días? Y lo seguimos leyendo porque son promesas para nosotros y las creemos. Así que tenemos que entender que podemos ser probados, pero confiemos en Dios. Prestemos atención a la palabra de Dios. Volvámonos a Dios y a su palabra. Es una oportunidad para que nuestra vida sea purificada, para que nuestro corazón sea purificado, porque Dios nos ama. Y el apóstol Pedro escribe y le dice, bueno, ustedes se alegran por todo esto, aunque por un tiempo sean afligidos y tenga que pasar crisis, momentos, circunstancias. Y en la vida del creyente, no solo esta que es mundial. ¿Cuántas veces hemos pasado crisis y Dios nos ha ayudado, ha sido fiel? ¿No lo será nuevamente? Lo va a hacer. Ahora, dice que le amamos al Señor y nos alegramos, dice, aunque no lo hemos visto, pero sí creemos en Él. Sin embargo, confiamos en Él y eso trae gozo a nuestro corazón. Recordamos lo que el apóstol Pablo también escribe, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. El Salmo 91 también habla de que Dios trae todas estas bendiciones a aquellos que le aman y que han conocido su nombre. Por eso, en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, es bueno pensar, y yo muchas veces hablando con gente le hago esta pregunta: ¿tú amas a Dios? Porque si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, el Dios que nos ama, mediante su poder nos va a guardar. Pero es un tiempo donde tenemos que aprovechar a buscarlo. Es verdad que en medio de todas estas decisiones también se ha incluido el no juntarse la gente, lo cual ha afectado el reunirnos, el congregarnos, lo cual hay una bendición en eso. Está entendido que la iglesia no es el templo, no es el lugar físico. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y la iglesia está en todo lugar cuando el creyente en todo lugar refleja a Cristo. Porque no estamos toda la semana dentro de la iglesia cuando tenemos los cultos, sino que vamos a trabajar, salimos, estudiamos y allí somos la iglesia. Fuera del templo somos la iglesia. Allí es donde lo reflejamos al Señor, allí es donde estamos para ayudar a la gente, allí es donde estamos para bendecir en la empresa que trabajamos, estamos para ser luz. Ahí es donde influenciamos.
pero también hay bendición en el congregarse. Y esto, por este tiempo, se nos ha quitado. Ahora tenemos nuestros hogares donde podemos buscar a Dios. Yo sé que hay creyentes, por lo menos en nuestra congregación, que eres el único creyente en tu casa. Quizás extrañas a los hermanos y las reuniones porque nos lo haces saber, pero yo te animo a que puedas buscar a Dios allí. Y el Señor va a estar contigo, te va a ministrar, te va a ayudar. Y ser bendición para la familia en medio de este tiempo donde el temor ha ganado, donde la gente realmente está atemorizada, y esta quizás sea la estrategia para las cosas que se están haciendo y las cosas que se vienen. Pero nosotros, en medio de lo que está pasando en el mundo, nosotros estamos en el plan de Dios, estamos en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios hasta el momento que seamos llevados por el Señor es predicar a Jesucristo, compartir al Señor Jesucristo. Recuerdo también cuando Jesucristo había resucitado, estuvo con los discípulos, ellos habían encerrado por temor también. Jesucristo llegó allí, apareció en medio de ellos. Dice la Biblia que estaban encerrados por temor a los judíos y sin duda ellos pensaban, bueno, mataron a nuestro maestro, vendrán por nosotros, pero Jesús apareció allí para decirle paz a ustedes, tengan paz y darle instrucciones aún. Y así Jesús le fue apareciendo, hasta en el libro de los Hechos, los primeros versículos conocemos el pasaje donde los discípulos allí preguntan y están preocupados y dice, bueno, restaurarás el reino en este tiempo. O sea, estaban pensando en la parte también política porque nos afecta lo político, lo social, pero Jesús les dice, no les toca a ustedes saber algo que está solo en la potestad del Padre, pero ustedes recibirán poder y me serán testigos. Y conocemos el pasaje de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese propósito sigue en pie. En medio de toda esta crisis, seguimos siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Realmente debemos prestar atención a su palabra, confiar en sus promesas, volvernos a Dios. Son tiempos en el que la iglesia tenemos que buscar a Dios primero. Porque cuando recordamos este texto que dice, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, comienza por nosotros. Así que en esta hora te animo a que mantengas tu confianza en el Señor. El Dios que nos ha traído hasta este día, Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Son tiempos de depender en todo del Señor. Lo que siempre tenemos que hacer, porque Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer, pero son tiempos que aún nos damos cuenta que en todo, por supuesto en nuestra vida espiritual, primero que nada, pero aún nuestras emociones deben estar guardadas en el Señor. Por eso Filipenses dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice que la paz, que es sobrenatural, vendrá a actuar en nuestra vida y calmará nuestros pensamientos, nuestras emociones. Así que también recordar que lo material, las cosas que necesitamos y que realmente necesitamos, Dios nos dice a través de Jesucristo, no se preocupen por el día de mañana. Su Padre que cuida de las aves, no va a cuidar de vosotros, y Él todavía dice, hombre de poca fe. Son tiempos de experimentar lo que muchas veces predicamos desde la comodidad, lo que muchas veces cantamos todos juntos en muchas canciones que declaran. Todas estas cosas son tiempos de vivirlos. Pero lo importante, no estamos solos. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que, hermanos, sigamos orando por lo que venimos orando. Dice que lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento y nos manda a orar en todo tiempo, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Son tiempos de contender, son tiempos de orar para que la gente conozca al Señor. Por mucho tiempo venimos orando que nuestra nación conozca a Dios. ¿Y ahora qué? Es tiempo de seguir orando, que nuestra nación conozca a Dios.
orar por la iglesia, nuestros hermanos, unos por otros, animarnos unos a otros, tener paciencia unos con otros y también orar por nuestras autoridades. También la Biblia nos manda a esto. Y para que ellos puedan gobernar sabiendo que hay un Dios en el cielo. Y en estos días vemos que muchos gobernantes reconocen a Dios. Es una manera de dar gloria a Dios y reconocer que hay un Dios en el cielo que nos puede ayudar. Que nuestros gobernantes también puedan entender que hay un Dios que nos quiere ayudar. Y si ellos también le tienen en cuenta, entonces tendrán en cuenta principios que traerán bendición a nuestra nación. Así que nos animamos unos a otros y bueno, seguiremos compartiendo palabra a través de este medio hasta que podamos reunirnos nuevamente para juntos alabar al Señor, abrazarnos y seguir alabando al Señor hasta que Él venga por nosotros. En tanto, sigamos siendo luz en medio de esta situación. Sigamos llevando una palabra de que en Dios hay esperanza, que en Jesucristo hay nueva vida, que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.